Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, qué agradable compartir con ustedes este nuevo episodio en el que empezaremos una serie de capítulos del tema de mindfulness para profundizar y poder dejar más claras las herramientas que puedes usar, en especial en estos momentos en el que todos estamos pasando por este reto y en general en tu diario vivir para un mejor estar. Hoy contamos con la valiosísima presencia del doctor Ariel Alarcón, docente clínico de la Universidad del Rosario de Bogotá, psiquiatra, psicoanalista, escritor de libros como Vencer el estrés, Vencer el cáncer y recientemente Médicos bajo estrés, que trata del uso de mindfulness en especial para trabajadores de la salud. Es también conferencista y gerente general de RealLux, empresa de consultoría especializada en el diagnóstico y la transformación positiva del estrés empresarial. Es pionera en la implementación del programa de mindfulness en Colombia. Muy bienvenido, doctor Alarcón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a tu programa Luz Live. ¿Cómo estás? Muy bien, Luz Estela. Muchas gracias. Por el contrario, para mí un honor poder estar en tu programa, conversar contigo y con tu audiencia. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Gracias por invitarme. Todo un gusto, todo un placer. Y hoy el magnífico tema de mindfulness que nos ayuda siempre, pero en especial en estos momentos de reto que todos estamos afrontando. Doctor, Claro que sí. Tú con tu vasta preparación científica, a veces es muy difícil a los profesionales abrirse el campo para temas como que son más espirituales, más del alma, pero tú con tu inquietud de tener una posición más integral, de reunir todas las herramientas para el ser humano, para apoyar tanto en la mente como en el alma, en la parte científica, en la parte física del cerebro y lo que ocurre allí. ¿Cuál es tu motivación y cómo te encuentras tú con el tema de mindfulness? Sí, como te decía, si bien es cierto que las tradiciones espirituales de todas las religiones prácticamente incluyen elementos de meditación en sus prácticas religiosas y espirituales, también es cierto que mindfulness es una de las herramientas terapéuticas más estudiadas desde el punto de vista científico. Entonces no es raro por un lado, de que haya científicos que tengamos algún tipo de orientación espiritual. Incluso hay un grupo muy grande de gente muy seria de muchas partes del mundo que en el Mind and Life Institute hacen reuniones, investigaciones, consiguen dineros para investigar elementos de la espiritualidad, el impacto de elementos de la espiritualidad en la salud y en la vida de la gente. Pero yo me encontré con estudios nuevos muy curiosos, como muchas coincidencias que a veces ocurren en la vida. Y es que vino a dictar una conferencia a Bogotá un doctor experto en trastorno bipolar. Y una conferencia patrocinada por un laboratorio farmacéutico. Y yo me metí a la conferencia, antes de la conferencia me metí a Google y miré, este doctor Gadir iba a hablar de los últimos desarrollos en el tratamiento del trastorno bipolar. Y él había publicado recientemente dos o tres artículos sobre la utilidad del mindfulness para prevenir las recaídas en personas con trastorno bipolar. Y yo, qué interesante, ¿qué será eso de mindfulness? Entonces leí como que meditación, Jon Kabat-Zinn,
con orientación budista. Bueno, interesante esto, vamos a ver qué es. Cuando fui, resulta que él hablaba, era patrocinado por un laboratorio, y él habló todo el tiempo del último medicamento útil para el trastorno bipolar. Ajá. No nombró nunca para nada mindfulness. Entonces al final yo me acerqué a él y le dije, doctor Gadini, por favor, usted escribió un artículo donde usted hablaba de mindfulness. Y él muy acuerdado me dijo, no, doctor, es que de eso no podemos hablar acá, porque esto es una presentación patrocinada por una empresa, y yo pues tenía que hablar pues lo que la empresa le quería que hablara. Pero si usted quiere, vaya al próximo Congreso Americano de Psiquiatría, eso fue como el 2008 por allá, donde Jon Kabat-Zinn y yo vamos a hacer un taller precongreso donde vamos a hablar de las utilidades de mindfulness en psiquiatría. Entonces así fue, al siguiente congreso yo estuve allá en mayo del 2009 y tuve un taller con Jon Kabat-Zinn, que es el pionero absoluto, de una de las personas más reconocidas a nivel mundial del desarrollo de mindfulness y en la investigación científica que apoya mindfulness. Él nos dictó un taller de un día y yo quedé convencido de que esta es una estrategia maravillosa. Entonces esa coincidencia con el doctor Gadini fue la que me llevó a poder entrar en este mundo. Entonces ahí hice un taller, hice una formación, luego me puse a estudiar y comencé a meterme a cuanto retiro, seminario, curso había, y luego montamos ese taller acá en Colombia también. Somos uno de los primeros que comenzamos a trabajar en esa área acá. Muchísimas gracias por compartir. Mencionas algo muy interesante de la parte espiritual y de la historia que tiene el mindfulness con bases en el budismo en realidad. Y hay alguna referencia tuya que dices que no dejaste de practicar tu religión ni de tener esa creencia que tenías por el mindfulness, que hay veces hay ese mito de que uno es contrapuesto al otro. Y entonces es interesante saber que en tu experiencia, por ejemplo, te das cuenta que no es así. Claro que sí. Porque muchas personas con una postura un poco radical, yo creo, ¿no? Y piensan que lo que viene de otras religiones es malo, es maligno, o no es adecuado, no es apropiado. Y entonces combaten por ejemplo, si esto es una práctica que viene del budismo, pero en el cristianismo y en el judaísmo se aplica de un modo muy parecido, muy parecido. Pero hay algunas personas con cierta resistencia que creen, no, me voy a volver budista o me voy a volver hinduista y voy a dejar mi religión, y entran en conflicto por eso, ¿no? Sí. Pero en realidad no, incluso la mayoría de los líderes religiosos actuales, de la mayoría de las religiones, tratan de encontrar puntos de contacto, puntos de convivencia a todo nivel, incluso al mismo nivel intelectual, espiritual, teológico, donde vemos que la fe y la religión y las prácticas espirituales tienen mucho en común en la gran mayoría de la religión. Es más lo que tenemos de parecido que lo que nos diferencia. Sí. Entonces, ¿no? Pero a veces en algunos contextos dicen, no, mindfulness, eso viene del budismo, lo rechazo, ¿no? Pero bueno, son personas que hay. De acuerdo, sí, no, interesante, y que pues esto es una práctica, esto no es ningún tipo de religión, no hay dogmas, no, es una práctica. Sí. Incluso mi mamá es una mujer católica, yo soy educado católicamente con muchas personas en América Latina, y ella es muy practicante, es de las que va a misa todos los días. Ahora por el tema de la cuarentena está sufriendo mucho. Claro. Y es sumamente practicante con actos de solidaridad, de bondad, de la iglesia y todas estas cosas. Y ella estaba, cuando yo comencé a trabajar este tipo de cosas, ella tenía ciertos temores. ¿Por qué? ¿Que cómo así? ¿Pero cómo así que meditar? Tal. Y entonces yo la invité una vez a una charla con alguna persona que venía a hablar, creo que era un científico,
argentino, que habló de las bondades de mindfulness y tal, y mindfulness y espiritualidad y todo esto. Y ella dijo, sí, claro, eso es lo mismo que yo hago. Oh. Sí, es estar en silencio en la presencia del Señor, dijo ella. Ajá. Pero es lo mismo que yo hago, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estuvo tranquila y ella me apoya en muchas cosas de mis talleres y las actividades que a veces hacemos. Qué maravilla, gracias por compartir esa experiencia, qué linda. Doctor, ¿hay alguna diferencia que tú percibas en el meditar y en mindfulness? No hay ninguna diferencia. Digamos, mindfulness es una de las ramas, de los componentes de la meditación, digamos. No es todo, pero es un componente y es uno de los componentes más importantes. Digamos, en textos no científicos, digamos, en textos periodísticos o libros de divulgación, se utiliza indistintamente mindfulness o meditación. Ya cuando vas a publicar una revista científica tienes que ser muy preciso con los términos. Claro. Y en ese sentido, en realidad mindfulness es una de las modalidades de meditación que existen, ¿no? Hay otras varias diferentes que se asocian, ¿no? Mucho en el sentido de prestar atención. El elemento de mindfulness es darse cuenta, prestar atención a lo que hace la mente. La mente hace distintas clases de operaciones, digamos así, de operaciones mentales. Pero además de estas hay otras modalidades. Por ejemplo, todas las que involucran elementos de autocompasión o de compasión, que generalmente son tipos de meditaciones generativas o propositivas. Uh-huh. La diferencia entre unas y otras es que mindfulness, digamos, puro, que es muy raro hoy en día encontrarlo tan puro, pero hay gente que a veces lo practica de esa manera, es simplemente darse cuenta de lo que hace la mente de un modo desaprensivo, es decir, sin dejarse atrapar por aquello que estamos percibiendo. Si es una emoción, sin dejarse atrapar por la emoción; si es un pensamiento, sin dejarse atrapar por un pensamiento, o por ejemplo si fuera una imagen, sino observarla ecuánimemente, desaprensivamente. Pero mindfulness no busca generar nada. Las transformaciones que produce las produce a través de esa observación amable, tranquila, de los fenómenos que están ocurriendo. Mientras que las prácticas de compasión y la autocompasión sí buscan generar una transformación. Es decir, observo el sufrimiento, en el caso de compasión, mío o de otro, y procuro hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Entonces no es simplemente observar el fenómeno y ya, y a través de ello muchos elementos mentales mejoran muchísimo, sino que si lo que estoy observando es mi sufrimiento o el sufrimiento de una persona, de otra persona que esté al lado mío, entonces me debo mover a tratar de hacer lo posible por aliviar ese sufrimiento. Entonces ahí no es simplemente observar un fenómeno, sino es hacer algo por ello, ¿no? Y a veces para hacer algo entonces tenemos que visualizar nuestra situación de sufrimiento, o visualizar la situación de sufrimiento de otra persona. Y al visualizarla, sentirla, reflexionar sobre ello, entonces es una operación mental diferente. No es solamente darse cuenta de lo que hace la mente, sino imaginar, y si se quiere, de pronto se puede reflexionar un poco racionalmente sobre el origen del sufrimiento y este tipo de cosas. Entonces son dos modalidades distintas, pero sumamente complementarias. Te entiendo, ya, una con un propósito específico, mindfulness, digamos, teniendo presencia en el momento, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de juzgamiento, simplemente estar en el presente tal y como está. Dentro de las muchos beneficios que trae el mindfulness, la práctica de meditación, está aumentar la calma, aumentar la empatía, la compasión. ¿Por qué es tan importante aumentar la calma específicamente para
la reducción de las posibilidades de enfermedades físicas como el cáncer o accidentes cerebrovasculares. Claro, sí, por supuesto. Muy, muy importante la pregunta. Eso tiene como un origen neurofisiológico, si se quiere, la importancia de la calma como un elemento terapéutico para otras cosas, no solamente las cosas psicológicas, porque si uno está angustiado, se calma, pues disminuye la angustia, por supuesto. Pero resulta que eso también modifica, para bien o para mal, el funcionamiento del sistema, en uno de ellos, del sistema neuroendocrino, y para otro, el sistema neuroendocrino asociado con el sistema de defensa, que es, por ejemplo, en la situación de cáncer, ¿no? Entonces resulta que el cuerpo es uno solo, la mente y el cuerpo están sumamente integrados y hay una interrelación fluidísima y riquísima entre elementos que ocurren en el cuerpo que afectan a la mente o eventos que pasan en la mente que afectan al cuerpo. Entonces, cuando estamos funcionando en el modo angustia, estamos funcionando como con el cerebro primitivo, con la parte baja del cerebro, que es la forma de ataque, huida o congelamiento. Cuando estamos funcionando, y de ese modo, todo el organismo se prepara para atacar, para salir corriendo, para quedarse congelado. Incluso el sistema inmunológico también. Pero cuando funcionamos a partir de la calma, entonces cambia el predominio y ya no es de ese modo primitivo cerebral orientado a la supervivencia, sino desde el modo orientado al contrario, al disfrute, si se quiere, incluso el disfrute de la vida, a la generación, a la creación de nuevas posibilidades a nivel mental y también a nivel fisiológico. Entonces, cuando funcionamos del modo ataque-huida, el sistema inmunológico se paraliza de alguna manera y hay grandes cantidades de cortisol y de otros neurotransmisores que inunden el cuerpo, y entonces el sistema inmunológico está quieto porque dice, bueno, este primero tiene que sobrevivir. Cuando estamos calmados, el sistema inmunológico mejora su funcionamiento. Y eso fue uno de los elementos, ya voy para el tema del cáncer, que es un tema muy importante, pero es uno de los elementos con los que comenzó a demostrar Jon Kabat-Zinn que servía. Y es con una enfermedad autoinmune que es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad en la cual uno le salen unas manchas en los codos y en las rodillas, unas manchas descamativas, y en otras partes del cuerpo esas manchas se pueden medir en milímetros. Y él hizo un experimento muy sencillo en el cual puso a un grupo de 20 personas a meditar y a recibir radiación ultravioleta. Ese es el tratamiento estándar. Y unos hicieron mindfulness y radiación ultravioleta y otros no hicieron mindfulness. Resulta que el tamaño de las lesiones se redujo significativamente desde el punto de vista estadístico en aquellos que habían meditado y recibido la radiación ultravioleta. Entonces todo el mundo dijo, uy, esto sirve, es verdad, esta estadística. Claro. Luego es, ¿por qué sirve como sirve? ¿No? Entonces ahí se pusieron a hacer toda una serie de investigaciones que continúan hoy en día todavía. Pero otro doctor, el doctor Richard Davidson, también hizo un estudio muy interesante en ese sentido con gripa. Entonces a unos estudiantes universitarios les instaló el virus de la gripa en la nariz y miró cuáles de ellos les daba gripa o cuáles de ellos no les daba gripa. Si habían meditado o no. Resulta que los que habían meditado les dio mucho menos gripa que los que no habían meditado. Entonces a partir de ahí se ha investigado muchísimo la inmunidad. Tanto la inmunidad tiene dos clases de inmunidad: la inmunidad humoral, que son los anticuerpos que producimos para combatir los virus, para combatir a veces algunas células malignas también, y sobre todo la inmunidad celular, que son unos linfocitos encargados de atacar los cuerpos extraños, por decirlo así. Esos linfocitos funcionan mejor también en el cáncer. Y una parte de algunos cánceres, porque el cáncer es una serie de enfermedades muy grande, mejoran el sistema inmunológico, ¿no? Ahora, no está estadísticamente demostrado, eso tenemos que decirlo con toda la claridad. Claro. El mindfulness es una terapia, por ejemplo, apropiada como única terapia para combatir el cáncer. Claro. Eso no es cierto. Claro.
Si a alguien le da cáncer, tiene que hacer un tratamiento estándar convencional, ¿no? Mindfulness le puede ayudar, por un lado, a mejorar el sistema inmunológico, sí, pero no al punto que simplemente por eso derrote su cáncer. Pero por otro lado, lo que ayuda es a generar un bienestar mental y un menor sufrimiento frente al afrontamiento del cáncer, que es una situación sumamente angustiante. Entonces, las personas que meditan, trabajé muchos años, 15 años con pacientes con cáncer, y veíamos claramente, afrontaban mejor la situación, incluso en las situaciones donde la evolución de la enfermedad no era favorable. Pero estaban en un mejor estado mental para afrontar la situación, reducían el dolor, reducían la necesidad de analgésicos, mejoraba el sueño, mejoraba el descanso. Entonces eran dos personas muy distintas, los que meditaban en medio del proceso, como los que no meditaban. En cuanto a sufrimiento y calidad de vida, era impresionante. Hay algunos reportes, pero son excepcionales. Sobre eso no podemos basar una afirmación científica, ¿no? Pero hay algunos reportes de personas que han obtenido resultados sorprendentes para los oncólogos con prácticas de mindfulness, autocompasión y con una profundización muy importante de la vida espiritual, ¿no? Hay casos, dicen, esta persona acá, pero otras personas que han hecho lo mismo en las mismas condiciones no han obtenido el mismo resultado. Entonces no podemos afirmar de que se pueda utilizar, digámoslo, masivamente para todo el mundo. Eso es un tema muy importante que hay que aclarar. Sí, claro. Sí, claro. Primero el médico. Sí. Primero el médico y luego sí tomar estas herramientas tan poderosas, y como tú dices, es también para la parte física y para la parte mental, para tener un mejor estar aún con todos los retos que inevitablemente nos da la vida. Les comparto una definición de mindfulness de Jon Kabat-Zinn, y que es el aprecio por el momento presente y la cultivación de la relación con él. Y un ingrediente muy importante es sin juzgar. O sea, la importancia que tiene cada instante, pues la suma de cada uno de ellos es lo que en últimas resulta en el desarrollo de nuestras vidas y la estructura de lo que será nuestro futuro. Doctor, y hay un evento por venir muy interesante a final de mes. ¿Cuáles son los detalles? Sí, mira, pues normalmente nuestros talleres de mindfulness tienen dentro de ellos, y a veces lo hacemos al final, un momento de encuentro con todas las personas que han participado y tal. Tenemos la costumbre de hacer un retiro de silencio, que se puede hacer en distintos formatos, pero nosotros procurábamos hacerlo en un lugar campestre donde nos íbamos todos, hacíamos yoga, estábamos en silencio, en contacto con la naturaleza, cerca a un río, en una montaña muy bonita, y estábamos allá y estábamos en silencio y practicábamos mindfulness todo el día. Pero ahora, como no lo podemos hacer, pues lo estamos tratando de hacerlo virtual. Y además hemos asociado un elemento adicional, que es el de la desintoxicación de las pantallas. Uh-huh. Resulta que ahora como pues estamos en cuarentena en muchas partes del mundo y estamos trabajando desde la casa, muchas personas, estamos con un exceso de contacto e interacción con pantallas de computador o de celular o televisores, tal. Y resulta que el exceso de uso de pantallas afecta el funcionamiento cerebral, lo pone como funcionar como que el cerebro piensa: estoy de día, tengo que trabajar, tengo que producir, incluso tengo que estar un poquito preocupado por lo que está pasando. Y hemos visto que cuando cerramos los celulares, cerramos los computadores y no estamos en contacto con pantallas, digamos, durante el día, pues porque en la noche, pues desde luego dormimos, y esos son los efectos terapéuticos que tienen dormir, ¿no? Dejar de estas cosas. Funcionamos bastante mejor mentalmente. Entonces hemos hecho ya con otros compañeros de instructores de mindfulness acá en Colombia unas jornadas de desintoxicación de pantalla, y hacemos como una especie de medio retiro de silencio virtual en el cual cada persona se compromete a hacer ejercicios de mindfulness, a caminar con atención plena, a comer con atención plena, a estar como en calma ese día durante unas horas. Los hemos hecho los domingos, el próximo va a ser el domingo 30 de agosto.
Entonces las personas se pueden conectar a través de nuestro canal. Ese es otro distinto que el que hablamos. Es uno que se llama Fundación Mindfulness Colombia. Ahí hay un link, es un canal de Zoom en el cual las personas entran a la meditación, hacemos una meditación guiada, unos movimientos conscientes al principio, luego todo el mundo apaga el celular y el computador como a las 9 de la mañana y nos volvemos a encontrar nuevamente a las 3 de la tarde. Ok. Es más o menos lo que vamos a hacer el 30 de agosto. Sí, muchas gracias por recordarme. Pero claro, qué interesante. Herramienta poderosísima. Sí, es buenísimo, es el beneficio el descanso que genera. Sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, no, con todo gusto. Nos esperamos el 30. Qué maravillosa esta idea de la desintoxicación de pantallas, claro. Idealmente sería el contacto con la naturaleza, pero haciendo ese ejercicio de aceptación y adaptación, la posibilidad de hacerlo con lo que tenemos a la mano, ¿qué es lo que hay? Entonces podemos simplemente adoptar esas acciones como las que plantea el doctor Alarcón y otras, como por ejemplo comer con atención plena. Este es un ejercicio hermoso que podemos iniciar con el agradecimiento y aprecio a todas las personas que han hecho posible ese delicioso arrocito, las lentejas o cualquier alimento que tengamos en nuestro plato. Así como también todos los recursos de la naturaleza que colaboran con ese extraordinario proceso que empieza con una semillita pequeña y que con la ayuda del sol, el abono, la tierra, la lluvia germina para convertirse en una valiosa fuente de energía para nuestro cuerpo y tantas otras cosas que nos da la naturaleza y que hombres y mujeres convierten en los vehículos, las bodegas, los supermercados y toda la infraestructura que tenemos para que la deliciosa empanada o sopita de verduras esté en nuestra mesa. También podemos optar por escuchar música, o algunas personas tendrán la oportunidad de escuchar los sonidos de la naturaleza y nos rendimos a ello, danzamos con cada fibra de nuestro interior, cada tonada, cada nota, conectando con esa energía maravillosa, subiendo la vibración del alma. Estos son tips que puedes usar en cualquier momento. El tiempo cuando se pasa agradable pasa rapidito como este rato. Por hoy dejamos ahí, pero tenemos la fantástica noticia que el próximo episodio tendremos nuevamente la compañía del doctor Ariel Alarcón para obtener más información y tips para un mejor estar usando mindfulness. Al doctor Alarcón lo pueden encontrar en YouTube como Ariel Alarcón Prada, donde encuentran sus meditaciones guiadas y charlas. En Instagram lo pueden encontrar como @real.lax, esto es real.lax1, y en Facebook como Ariel Alarcón Prada. Estimado, estimada oyente, si tienes algún comentario o pregunta, me puedes contactar por Facebook e Instagram. Y hoy me quiero despedir con la frase de Lao Tse, poderosísima, y es: el silencio es una fuente de gran fuerza. Hasta la próxima, un fuerte, fuerte abrazo. Gracias.